Hay una orden en la Biblia que ha dividido iglesias, lastimado corazones y confundido a millones. Pablo dijo que las mujeres guardaran silencio, pero nadie te ha contado lo que realmente estaba pasando en aquella iglesia cuando él escribió eso. Hay palabras en la Biblia que al leerlas por primera vez producen una especie de choque, no porque sean oscuras ni difíciles de encontrar, sino porque parecen contradecir todo lo que el corazón sabe sobre la justicia de Dios. Primera de Corintios 14:34 es una de esas palabras. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar. Así está escrito. Y durante siglos, esa frase ha sido usada para callar voces, cerrar puertas y justificar exclusiones que han herido a muchísimas personas que aman genuinamente a Cristo. Pero hay algo que muy pocos se detienen a hacer antes de juzgar o de obedecer ciegamente: leer el contexto. No el contexto cómodo, no el que confirma lo que ya creemos, sino el contexto real, histórico, cultural y teológico en el que Pablo escribió esas palabras. Porque cuando uno lo hace, lo que parecía una prohibición absoluta comienza a revelar algo completamente distinto. Comienza a revelar una instrucción pastoral específica, dirigida a una situación concreta, en una iglesia con problemas muy concretos. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía que una Biblia mal entendida puede hacer más daño que ninguna Biblia en absoluto. Y tenía razón. Cuando arrancamos un versículo de su lugar y lo convertimos en doctrina universal, sin preguntarnos a quién fue escrito, por qué fue escrito y qué estaba ocurriendo en ese momento, no estamos honrando la palabra de Dios. Estamos usando la palabra de Dios. Y eso es algo muy diferente. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo realmente en Corinto? Corinto no era una ciudad cualquiera. Era un puerto bullicioso, cosmopolita, lleno de influencias griegas, romanas y orientales. Su iglesia reflejaba toda esa mezcla. Era una congregación joven, apasionada, pero también caótica. En sus reuniones ocurrían interrupciones constantes, disputas sobre los dones espirituales, desorden en la celebración de la Cena del Señor y una confusión generalizada sobre cómo debía funcionar el culto cristiano. Pablo no les escribió desde una posición de superioridad teológica abstracta. Les escribió como un padre que ve a sus hijos pelear en la mesa y necesita poner orden antes de que todo se rompa. Y ese desorden tenía raíces profundas. Corinto era una ciudad donde los cultos paganos predominaban, donde las mujeres habían sido excluidas de la educación formal durante generaciones. Muchas de las mujeres que llegaban a la iglesia cristiana llegaban sedientas de conocimiento, sin formación en las escrituras hebreas, sin la base teológica que sus esposos habían tenido desde niños. Cuando escuchaban algo que no entendían durante la enseñanza, lo natural era preguntar en voz alta, en ese mismo momento, no por falta de respeto, por hambre espiritual. Pero ese hábito estaba rompiendo el orden de las reuniones. En ese contexto específico, había un problema puntual que Pablo necesitaba corregir. En la cultura de aquella época, en aquella ciudad, con aquella mezcla de tradiciones, esas interrupciones constantes eran profundamente disruptivas. No porque las mujeres fueran inferiores, sino porque el orden del culto estaba siendo destruido y la iglesia necesitaba aprender a funcionar con dignidad y con paz. Por eso Pablo añade inmediatamente: si quieren aprender algo, pregunten a sus maridos en casa. No es una prohibición de aprender, es una redirección de cuándo y cómo hacerlo. Spurgeon también escribió algo que vale mucho aquí. Cada texto de las Escrituras tiene un corazón, y ese corazón late con el amor de Dios. El error está en quedarse con la piel del texto sin nunca buscar ese corazón. Las palabras de Pablo en ese capítulo no son el corazón del texto. El corazón es el orden, la edificación mutua y el amor que debe caracterizar a la iglesia. Lo dice él mismo en el capítulo 13, el himno al amor. Y lo confirma al final del capítulo 14. Pero hágase todo decentemente y con orden. La palabra griega que se traduce como hablar en ese versículo es lalein. Y lalein, en el griego del primer siglo, no significa necesariamente proclamar o enseñar.
Puede referirse a conversación informal, a charla, a ese tipo de intercambio ruidoso que interrumpe y distrae. Cuando Pablo usa esa palabra en ese contexto, no está prohibiendo que las mujeres profeticen, ni que oren, ni que enseñen. De hecho, en el capítulo 11 del mismo libro, él da instrucciones explícitas sobre cómo deben profetizar las mujeres en la asamblea. Lo que prohíbe es esa forma particular de hablar que estaba generando caos en Corinto. Y aquí viene algo que cambia todo. En la misma carta, Pablo menciona con gratitud a Priscila, una mujer que junto a su esposo Aquila instruyó al elocuente Apolos en el camino de Dios más exactamente. Una mujer que enseñó a un predicador. Pablo la nombra, la honra, la llama colaboradora. Si su intención hubiera sido silenciar absolutamente a todas las mujeres en todos los contextos para siempre, no habría escrito eso. No habría mencionado a Febe como diaconisa en Romanos 16. No habría saludado a Junias, a quien llama notable entre los apóstoles. La coherencia del texto bíblico nos obliga a interpretar lo particular a la luz del todo. Y el todo dice que en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Lo dice Gálatas 3:28. Esa es la declaración teológica de fondo. Esa es la arquitectura sobre la que se construye todo lo demás. Antes de usar este texto para excluir, para silenciar o para lastimar, necesitamos hacernos las preguntas que los buenos maestros siempre se hacen. ¿A quién fue escrito esto? ¿Qué problema estaba resolviendo? ¿Cómo encaja con el resto de lo que Dios ha revelado? Si sientes que este tipo de enseñanza te ayuda a leer la Biblia con más profundidad y honestidad, suscríbete al canal. Aquí encontrarás cada semana reflexiones que van más allá de la superficie. Y si estás en un momento en que tu vida espiritual siente que perdió el ritmo, que la oración se volvió un monólogo sin respuesta, que Dios parece distante aunque lo buscas con sinceridad, quiero que conozcas nuestro guía devocional, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. 21 días concretos para romper con la sequía espiritual, para que la oración vuelva a tener vida, para que sientas de nuevo esa cercanía con Él que tanto extrañas. Adquiérelo en el primer comentario fijado de este video. No lo dejes para después. Pero la pregunta sigue en pie, más viva que antes. Si Pablo no quería callar a todas las mujeres para siempre, ¿por qué la Iglesia durante siglos actuó como si eso fuera exactamente lo que había dicho? Eso lo exploraremos a continuación. Esa pregunta no tiene una respuesta simple. Y cualquiera que te diga que sí la tiene, probablemente no ha mirado con honestidad la historia de la Iglesia. Porque lo que ocurrió con este texto a lo largo de los siglos no fue solo una mala interpretación teológica. Fue un proceso largo, complejo, donde la cultura del mundo fue filtrándose dentro de la Iglesia, disfrazada de doctrina. En los primeros siglos del cristianismo, las mujeres tenían un rol mucho más activo de lo que muchos imaginan hoy. Las cartas de Pablo y los hechos de los apóstoles mencionan a mujeres que profetizaban, que dirigían iglesias en sus casas, que eran colaboradoras directas en la misión apostólica. Febe llevó la carta a los romanos desde Corinto hasta Roma, probablemente explicándola a las congregaciones que encontraba a lo largo del camino. Priscila corrigió la teología de Apolos. María de Magdala fue la primera en anunciar la resurrección. El propio Jesús se apareció primero a mujeres en ese día sin igual y les ordenó que fueran a contarlo. Eso no es un detalle menor. En una cultura donde el testimonio femenino no era reconocido legalmente, Dios eligió a mujeres como primeras testigos de la noticia más grande de la historia. Pero a medida que el cristianismo fue creciendo y expandiéndose por el mundo grecorromano, algo comenzó a cambiar. Las estructuras filosóficas de ese mundo empezaron a permear el pensamiento teológico. Aristóteles había enseñado que la mujer era un hombre incompleto, inferior por naturaleza, incapaz de razonar al mismo nivel. Esas ideas no murieron con Aristóteles. Vivieron en la filosofía, en la ley romana, en la estructura familiar del imperio, y eventualmente comenzaron a colorear la manera en que algunos padres de la Iglesia interpretaban las Escrituras. No es casual que Tertuliano,
uno de los escritores más influyentes de los siglos II y III, llamara a la mujer la puerta del diablo. No es casual que Agustín de Hipona, cuya teología moldearía a toda la Iglesia occidental durante 1000 años, expresara dudas sobre si la mujer había sido creada a imagen de Dios de la misma manera que el hombre. Estas no son afirmaciones marginales de hombres oscuros. Fueron escritas por pensadores enormemente influyentes, leídos, copiados y citados durante generaciones enteras. Y esas ideas se fueron sedimentando en la tradición eclesiástica capa por capa, hasta que lo cultural se confundió con lo bíblico, y lo bíblico quedó distorsionado por lo cultural. Y así, un texto que Pablo escribió para resolver un problema puntual de orden en una congregación del siglo I fue convertido en la piedra angular de una teología de exclusión que duró siglos. Los textos que hablaban de mujeres profetizando, liderando y enseñando fueron minimizados o explicados como excepciones históricas. El texto que hablaba de silencio fue elevado a regla universal y atemporal, no porque la Biblia lo dijera con esa claridad, sino porque esa interpretación convenía a un mundo que ya creía, antes de abrir las Escrituras, que la mujer debía estar subordinada. Aquí es donde la lectura honesta de la Biblia se vuelve un acto de valentía, porque implica reconocer que la Iglesia, siendo humana, ha cometido errores. Errores que han lastimado a personas reales, mujeres reales que sintieron que su llamado era inválido, que su voz no tenía lugar, que Dios las amaba menos o las había creado para ser siempre secundarias. Reconocer ese error no debilita la fe, la purifica, la hace más honesta, más cercana al corazón de Cristo, que nunca trató a ninguna mujer como inferior, porque hay algo profundamente significativo en la manera en que Jesús se relacionó con las mujeres de su tiempo. En una cultura donde las mujeres no podían ser discípulas de un rabino, Jesús tuvo discípulas. Le habló a la mujer samaritana, a solas, cruzando todas las barreras culturales posibles. Le permitió a María de Betania sentarse a sus pies a aprender, el lugar reservado para los discípulos, cuando su hermana quería que se levantara a servir. Defendió a la mujer sorprendida en adulterio frente a los hombres que querían apedrearla. Sanó a la mujer encorvada en sábado, llamándola hija de Abraham, un título que nadie le había dado nunca a una mujer en toda la tradición judía. Jesús no estaba operando según las reglas de su cultura. Estaba inaugurando un reino donde las reglas eran completamente diferentes. Y Pablo, cuando escribe en Gálatas que en Cristo no hay hombre ni mujer, estaba entendiendo exactamente eso. Estaba proclamando que la nueva creación en Cristo trasciende las jerarquías que el pecado introdujo en el mundo. Hay un momento en el Evangelio de Juan que condensa todo esto. Jesús, resucitado, se encuentra con María Magdalena en el jardín. Ella lo reconoce, y él le dice: «Ve y di a mis hermanos». No ve y dile a Pedro que venga a ver. No, espera a que lleguen los hombres para que ellos cuenten. A ella, a una mujer, le encomienda ser la primera mensajera de la resurrección. Si el silencio femenino fuera una ley teológica eterna, Jesús mismo la habría roto en el momento más sagrado de la historia. Eso no es una coincidencia, es una declaración, porque la subordinación de la mujer al hombre no fue el diseño original de Dios, fue una consecuencia del pecado. En Génesis 2, antes de la caída, el texto no describe jerarquía entre el hombre y la mujer. Los describe como complementarios, iguales en esencia, formados de la misma sustancia. Es solo en Génesis 3:16, después del pecado, cuando Dios le dice a Eva: «Y él se enseñoreará de ti». Y aún ahí no está ordenando un modelo eterno de relación. Está describiendo la realidad rota que el pecado trajo al mundo. La misión de Cristo no es perpetuar esa realidad, es revertirla, restaurar lo que el pecado destruyó, devolverle a la creación su dignidad original, la que tenía antes de que la desobediencia lo distorsionara todo. Entonces, cuando leemos los textos de Pablo sobre las mujeres, necesitamos leerlos dentro de ese marco más amplio, un marco que comienza en Génesis
con dos seres humanos creados iguales a imagen de Dios. Un marco que se completa en Cristo, donde esa igualdad es restaurada y proclamada. Y un marco que nos obliga a preguntarnos, cada vez que alguien usa la Biblia para excluir o para disminuir, si están leyendo la Biblia entera o solo la parte que les resulta conveniente, porque hay otro ángulo de este texto que casi nadie se detiene a mencionar y que transforma completamente el significado de lo que Pablo quiso decir con esas palabras que tanto han lastimado. Hay algo que los estudiosos del Nuevo Testamento llevan décadas debatiendo y que rara vez llega a los púlpitos con la claridad que merece. Algunos de los versículos más polémicos de las cartas de Pablo podrían no ser palabras de Pablo en absoluto. Esta afirmación no es una invención de teólogos liberales que quieren deshacerse de textos incómodos. Es una discusión textual seria, fundamentada en manuscritos, en la historia de la transmisión bíblica y en el análisis del griego original. Los versículos que ordenan a las mujeres guardar silencio en 1 Corintios 14, 34, 35 aparecen en un lugar diferente del texto en distintos manuscritos antiguos. En algunos códices, esos versículos aparecen después del versículo 40, no donde los encontramos hoy. En otros aparecen donde los conocemos. Esa falta de uniformidad en la tradición manuscrita es inusual y significativa. Cuando un bloque de texto flota entre posiciones distintas en diferentes copias antiguas de un mismo documento, los especialistas en crítica textual lo llaman una glosa, es decir, una nota marginal que algún copista añadió al margen del pergamino como comentario, y que posteriormente fue incorporada al cuerpo del texto por otro copista que la confundió con parte del original. Esto ocurrió con otros textos del Nuevo Testamento también. No es algo extraordinario. Es parte de cómo los textos se transmitieron a lo largo de los siglos antes de la imprenta. Esto no es especulación ni un intento de eliminar textos incómodos. Es el mismo tipo de análisis riguroso que los traductores bíblicos aplican a cada libro del Nuevo Testamento para establecer cuál es el texto más cercano al original, el proceso conocido como crítica textual. Y en este caso específico, un número significativo de eruditos bíblicos sostienen con argumentos filológicos e históricos sólidos que esos dos versículos fueron una adición posterior al texto de Pablo, no parte de lo que él escribió originalmente a los Corintios. Pero hay más. Incluso si aceptamos que esos versículos son auténticos, existe una tensión interna en el capítulo 14 que es difícil de ignorar. Apenas unos capítulos antes, en 1 Corintios 11, Pablo da instrucciones detalladas sobre cómo deben profetizar las mujeres en la asamblea. Les dice que deben hacerlo con la cabeza cubierta. No les dice que no deben hacerlo, les dice cómo hacerlo correctamente. Si Pablo hubiera querido prohibir absolutamente que las mujeres hablaran en la iglesia, esas instrucciones no tendrían ningún sentido. No le das indicaciones de velocidad a alguien a quien le has prohibido manejar. Esa contradicción interna dentro de la misma carta es una de las razones más fuertes para leer el versículo 34 como una instrucción específica y situacional, no como una ley universal. Pablo no está contradiciéndose, está hablando de dos cosas diferentes en dos contextos diferentes. En el capítulo 11 habla de la participación ordenada de las mujeres en la profecía. En el capítulo 14 habla de interrupciones desordenadas durante la enseñanza. Son situaciones distintas que requieren respuestas distintas. Y entonces aparece otra dimensión del texto que cambia todo. En el mundo académico bíblico, hay quienes señalan que los versículos 34 y 35 podrían ser, en realidad, una cita de una carta que la iglesia de Corinto le había enviado previamente a Pablo, no las palabras de Pablo mismo. Sabemos con certeza que Pablo estaba respondiendo a preguntas que los corintios le habían hecho por escrito, porque él mismo lo dice al inicio del capítulo 7, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Es decir, una parte significativa de 1 Corintios no es un monólogo teológico espontáneo, es una respuesta epistolar a preguntas, tensiones y posturas que ya existían dentro de esa congregación.
Y en el griego antiguo, cuando un autor citaba la posición de otro para luego rebatirla, no siempre lo marcaba con comillas ni con fórmulas de introducción visibles. El lector original reconocía el cambio de voz por el contexto de la carta entera. Si leemos los versículos 34 y 35 como una cita de la postura de algunos líderes corintios que querían imponer silencio a las mujeres, entonces el versículo 36 adquiere un significado completamente distinto. Pablo responde con una pregunta retórica cargada de ironía. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? En el griego original, el pronombre que Pablo usa en ese versículo es masculino plural y contrasta directamente con quienes acaban de expresar la posición de silencio. La partícula griega que introduce esa pregunta, se usaba típicamente para refutar o corregir lo que acababa de decirse. No es una afirmación, es una reprensión. Pablo no está aprobando la postura de silencio que acaba de citar. La está cuestionando con fuerza. Esta interpretación no es nueva ni fringe. Teólogos como Gordon Fee, uno de los comentaristas del Nuevo Testamento más respetados del siglo XX, la han desarrollado con rigor académico durante décadas en obras de referencia que son texto de estudio en seminarios de todo el mundo. Richard Hayes, otro exégeta de primer nivel, también ha señalado la complejidad de este pasaje, y aunque no todos los estudiosos llegan a las mismas conclusiones, la discusión es lo suficientemente seria y fundamentada como para que ninguna persona honesta pueda ignorarla cuando se sienta a estudiar este pasaje en profundidad. Lo que todo esto revela no es que la Biblia sea inconsistente o poco confiable. Revela exactamente lo contrario. Revela que la Biblia es un texto profundamente humano y profundamente divino al mismo tiempo, escrito en lenguas reales, en culturas reales, para personas reales que enfrentaban situaciones muy concretas, y que leerla con seriedad requiere más que abrir la página y tomar una frase de forma literal, sin preguntarse a quién fue escrita, en qué momento y qué problema venía a resolver. Ese es el trabajo de quien ama la palabra de Dios de verdad. Dios no le tiene miedo a las preguntas difíciles. El Salmo 119:130 dice: «La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples». La luz de la palabra de Dios no se apaga cuando uno la examina con honestidad, se hace más brillante. Y cuando esa luz ilumina textos que han sido usados para lastimar, lo que encontramos debajo del malentendido no es una Biblia que excluye a las personas según su género, sino un Dios que restaura, que dignifica, que llama a cada persona por su nombre. Un Dios que en Joel 2:28 prometió: «Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán». No los hijos solamente, los hijos y las hijas. Lo que viene a continuación muestra cómo ese principio ha operado en la historia de la Iglesia de maneras que pocos conocen y que lo cambian todo. Hay nombres que la historia de la Iglesia casi borró. Mujeres que predicaron, que plantaron iglesias, que sostendrán ante Dios un registro de servicio que muchos hombres célebres envidiarían y que sin embargo no aparecen en los libros de texto. No tienen estatuas en las catedrales y rara vez son mencionadas desde los púlpitos, pero estuvieron. Y su presencia en la historia del cristianismo es una respuesta viva a quienes afirman que el silencio femenino ha sido la norma constante de la Iglesia a lo largo de todos los siglos. En el siglo II, las mujeres llamadas profetisas eran parte visible y reconocida del movimiento montanista, una corriente carismática que sacudió al mundo cristiano. Priscila y Maximila, dos de sus líderes más conocidas, viajaban, enseñaban y profetizaban ante congregaciones enteras. El hecho de que la Iglesia institucional eventualmente los declarara herejes no tiene que ver con el ministerio de las mujeres en sí mismo, sino con otras doctrinas específicas del movimiento que resultaron problemáticas. Pero la realidad histórica es esta. En los primeros siglos del cristianismo, el debate sobre si las mujeres podían hablar, enseñar y profetizar en la Iglesia no estaba cerrado ni resuelto. Estaba vivo, activo, y se resolvía de maneras distintas en distintas comunidades. No existía un consenso universal de silencio. Existían prácticas diversas, y muchas de ellas
incluían voces femeninas. En el siglo XIX, cuando los movimientos de avivamiento recorrieron Europa y América del Norte, las mujeres predicaron en las plazas, en los campos y en los salones llenos de gente. Catherine Booth, cofundadora del Ejército de Salvación, junto a su esposo William, predicó ante multitudes que se contaban por miles en las calles de Londres. Escribió un panfleto titulado El Ministerio Femenino, donde argumentó con rigor, versículo por versículo, que las Escrituras no solo permitían, sino que llamaban activamente a las mujeres al ministerio público. El resultado no fue confusión ni desobediencia a Dios. Fue avivamiento, vidas cambiadas, familias restauradas, hombres y mujeres sacados de la adicción y la pobreza, todo a través de una voz femenina que se atrevió a hablar cuando la tradición le decía que guardara silencio. En América Latina, las mujeres han sido el sostén invisible pero absolutamente real del crecimiento evangélico durante más de 100 años. Han sido las que evangelizan casa por casa sin que nadie las mande, las que dirigen los grupos de oración cuando no hay pastor disponible, las que sostienen a las congregaciones cuando los líderes se van o fallan, las que forman a los niños en la fe desde el primer momento en que pueden escuchar. El crecimiento explosivo del Evangelio en México, en Colombia, en Brasil, en toda América Central, no se explica sin el trabajo fiel, constante y a menudo silencioso de millones de mujeres. El trabajo de las mujeres en la Iglesia latinoamericana no es un fenómeno reciente ni una anomalía. Es una realidad histórica sin la cual el Evangelio simplemente no habría llegado a donde llegó. Y sin embargo, en muchas de esas mismas congregaciones, una mujer con un llamado claro al ministerio de la palabra sigue siendo vista con sospecha. Sigue escuchando que su lugar es la cocina, la guardería o el coro. Sigue recibiendo el mensaje, velado o explícito, de que Dios puede usarla para evangelizar, para cuidar, para servir, para sostener, pero no para predicar, que puede financiar la misión, pero no dirigirla, que puede ser la columna de la congregación en los momentos difíciles, pero no puede pararse detrás del púlpito. Y el versículo que se usa para justificar esa restricción, década tras década, sigue siendo el mismo. 1 Corintios 14:34. Aquí hay una pregunta que vale la pena hacerse con honestidad y sin esquivarla. Si ese versículo es una ley universal, eterna e inapelable, ¿cómo es que Dios ha bendecido tan visiblemente el ministerio de mujeres que predicaron y enseñaron su palabra a lo largo de los siglos? ¿Cómo es que el Espíritu Santo ha caído con poder sobre congregaciones donde las mujeres profetizaron, enseñaron y lideraron? ¿Cómo es que los frutos, esos frutos concretos de vidas transformadas que Jesús dijo en Mateo 7:20, serían la señal del árbol bueno, han aparecido con tanta abundancia en ministerios liderados o sostenidos por mujeres? Si Dios estuviera en desacuerdo con esos ministerios, ¿no habría retenido su bendición? La respuesta honesta es que Dios no parece estar tan preocupado por el género del instrumento como lo están algunos teólogos. Lo que le importa a Dios, según lo que la Biblia muestra de forma consistente a lo largo de ambos testamentos, es la disponibilidad, la fidelidad y la obediencia al llamado. Débora juzgó a Israel en un momento en que ningún hombre tenía el valor para liderarlo, y Dios la usó con una autoridad que todo el pueblo reconoció. Esther se puso de pie ante el rey en un momento en que callar significaba la muerte de su pueblo entero, y Dios la usó para torcer el curso de la historia. Ana profetizó en el templo cuando vio al niño Jesús, reconoció quién era cuando los sacerdotes no lo hicieron, y su testimonio quedó grabado para siempre en el Evangelio de Lucas. Estos no son casos periféricos en la narrativa bíblica, son momentos centrales, son puntos exactos en los que la historia de la salvación giró de dirección, y Dios eligió que eso ocurriera a través de una voz femenina, no a pesar de ello, a través de ello. Ignorar ese patrón consistente para mantener una doctrina de exclusión no es fidelidad bíblica, es selectividad bíblica. Y hay una diferencia enorme, casi abismal, entre las dos. Una lee todo el texto.
La otra escoge las partes que confirman lo que ya se decidió creer. Lo que la historia de la Iglesia nos dice, cuando la leemos con honestidad y sin la necesidad de que confirme lo que ya creemos, es que el Espíritu de Dios ha soplado donde ha querido soplar. Ha ungido a quien ha querido ungir, ha llamado a quien ha decidido llamar, sin pedir permiso a ninguna tradición eclesiástica. Y ese llamado no ha respetado los límites que los hombres intentaron trazar alrededor de él. Porque el viento del Espíritu, como dijo Jesús en Juan 3:8, sopla de donde quiere y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Nadie lo contiene, nadie lo administra, y nadie, con ningún versículo arrancado de su contexto, puede apagar lo que Dios ha encendido en el corazón de quien Él decidió llamar. Lo que esto significa para la Iglesia de hoy es algo que no podemos dejar de enfrentar. Entonces llegamos al punto que más incomoda y que es también el más necesario de enfrentar. Si todo lo que hemos visto hasta aquí es cierto, si el contexto histórico muestra una instrucción situacional y no una ley eterna, si el análisis textual revela complejidades que la lectura superficial ignora, si la historia de la Iglesia confirma que el Espíritu de Dios ha ungido voces femeninas en cada generación sin excepción, entonces la pregunta ya no puede quedarse en lo académico. La pregunta se vuelve urgente y personal. ¿Qué hacemos con todo esto en la Iglesia de hoy? ¿Cómo tratamos a las mujeres que sienten un llamado que no pueden ignorar? Porque hay personas reales afectadas por esta discusión, y no podemos olvidarlo mientras hablamos de textos y manuscritos. Hay mujeres que desde niñas sintieron un llamado profundo e innegable a predicar la palabra de Dios, que estudiaron teología con disciplina, que se prepararon con rigor durante años, que oran, que ayunan, que conocen las Escrituras con una profundidad que honraría a cualquier predicador, y que llevan años escuchando, una y otra vez, que ese llamado no puede ser de Dios porque son mujeres, que llevan años sofocando algo que siente como fuego en los huesos, la misma imagen que usó Jeremías en el capítulo 20, versículo 9, cuando intentó callar la palabra de Dios y no pudo, que llevan años preguntándole a Dios en la oscuridad de la madrugada si se equivocaron, si oyeron mal, si algo en ellas está fallando cuando nada está fallando. A esas personas este texto no les llega como un debate teológico abstracto que se discute entre café y libros. Les llega como una herida profunda, sostenida en el tiempo, que a veces tiene el peso de toda una vocación enterrada, y la Iglesia tiene que decidir, con seriedad y con amor, si quiere seguir siendo el lugar que produce esa herida, o si quiere convertirse en el lugar donde esa herida finalmente sana. Pero también hay personas en el otro extremo de esta discusión, y sería deshonesto ignorarlas. Pastores, líderes, hombres y mujeres que de buena fe han estudiado las mismas Escrituras y han llegado a conclusiones diferentes, que creen, sinceramente y con reverencia genuina, que el orden que Pablo describe en sus cartas es un diseño intencional de Dios para la Iglesia, no simplemente una concesión a la cultura del primer siglo, que no se sienten motivados por misoginia ni por el deseo de excluir a nadie, sino por el deseo profundo de obedecer lo que entienden que Dios ha establecido. Esas personas también merecen ser tratadas con respeto en esta conversación, no con caricaturas. No todos los que sostienen posiciones complementaristas lo hacen desde un lugar de mala fe o de prejuicio consciente. Lo que necesitamos como cuerpo de Cristo no es una guerra de versículos donde cada lado dispara citas hasta que el otro se calla. No es una competencia para ver quién tiene razón que deje heridos a los dos lados. Lo que necesitamos es la humildad real y costosa de reconocer que este es un tema en el que creyentes profundos, llenos del Espíritu y enamorados de la Biblia, han estudiado las mismas páginas y han llegado a conclusiones diferentes, y que esa diferencia no tiene que traducirse en desprecio mutuo, ni en divisiones que destrozan congregaciones y dejan a las personas más vulnerables sin un lugar donde pertenecer, ni en el tipo de dureza que no tiene absolutamente nada que ver con el amor que Jesús puso en el centro absoluto de su enseñanza. Hay algo que Pablo dice en 1 Corintios 13, justo antes de los capítulos que hemos estado estudiando,
que necesitamos leer con los ojos bien abiertos. Dice que aunque hable todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, y tenga profecía y entendimiento de todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tenga toda la fe posible, si no tengo amor, nada soy. Ese capítulo no es solo una reflexión poética sobre el amor. Es una advertencia directa a una iglesia que estaba usando sus dones espirituales y su conocimiento teológico como armas de división. Pablo les dice, sin amor, todo lo demás es ruido. Y el amor en este contexto tiene una cara muy concreta. Significa que cuando una comunidad no puede llegar a un acuerdo sobre el ministerio femenino, lo primero que hace no es excluir ni silenciar. Lo primero que hace es escuchar. Significa que cuando alguien llega con un llamado que siente como fuego en los huesos, la respuesta no es una cita de versículo sacado de contexto. Es oración, discernimiento conjunto, respeto por lo que el Espíritu puede estar haciendo en esa vida. El apóstol Pedro, en su sermón en Pentecostés, cita la profecía de Joel con una urgencia que no deja lugar a la ambigüedad. Dice en Hechos 2:17, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Pedro estaba mirando lo que acababa de ocurrir en el aposento alto, donde el fuego cayó sobre hombres y mujeres sin distinción, y estaba diciendo, esto es lo que Joel anunció, esto es lo que Dios prometió. No hay excepción de género en el derramamiento del Espíritu. No hay una línea en el texto que diga que las hijas profetizarán en privado y los hijos en público. El texto dice que profetizarán. Punto. Vivimos en esos postreros días de los que habló Pedro. Vivimos en un momento en que la iglesia necesita cada voz que el Espíritu ha ungido. No puede darse el lujo de callar la mitad de esas voces, basándose en una lectura incompleta de un texto que, como hemos visto, admite mucho más matiz del que se suele reconocer. El mundo está lleno de personas que necesitan escuchar el Evangelio. Y si Dios ha puesto ese Evangelio en los labios de una mujer, la pregunta no es si ella tiene derecho a hablarlo. La pregunta es si la iglesia tiene la humildad de escucharla, porque al final, lo que está en juego no es quién tiene razón en un debate académico que se resolverá en los libros. Lo que está en juego son vidas concretas, personas que necesitan escuchar que Dios las ama, que Cristo murió por ellas, que el Espíritu Santo está disponible para ellas exactamente ahora mismo, en medio de todo lo que están viviendo. Y si Dios eligió que esa verdad llegara a través de una voz femenina, si Él la llamó, si Él la ungió, si Él puso ese fuego en sus huesos, entonces sería una tragedia enorme, una tragedia que tendrá que ser respondida ante Él, dejar esa voz sin hablar. Todo lo que hemos recorrido hoy apunta a una sola verdad. La palabra de Dios es más grande que nuestros prejuicios y más justa que cualquier sistema construido en su nombre. No tengas miedo de leerla con honestidad. Dios no se ofende con quien lo busca de verdad. Si este video tocó algo en ti, suscríbete al canal, dale like y cuéntame en los comentarios qué piensas. Me encanta leerlos. Y si tu vida espiritual siente que perdió el fuego, que la oración se volvió un monólogo sin respuesta, que Dios parece distante aunque lo buscas, nuestro guía, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, es para ese momento exacto. 21 días concretos para salir de la sequía y volver a sentir que Él te escucha. Adquiérelo en el primer comentario fijado. Los videos que siguen en pantalla también te van a bendecir. Hasta la próxima.